Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Gálatas capítulo 1, versículo 23. Estamos hablando del evangelio verdadero y el evangelio falso. Así que vamos a leer el versículo 23 que dice Gálatas capítulo 1, versículo 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. En este video vamos a hablar de lo que predicaba Pablo y lo que predica el evangelio diferente. Pablo predicaba la fe, el evangelio diferente predica las obras. Por eso en el versículo 6, que es nuestro versículo 6 y 7, nuestros versículos base, que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, vemos que hay características y hay fundamentos en el evangelio. El evangelio verdadero es aquel que se basa por la fe, por medio de la fe, por medio de Jesucristo. Tenemos acceso al Padre. El evangelio diferente tiene sacramentos, tiene ritos, tiene ceremonias, que ellos dicen que por esos medios de gracia se acercan a Dios. El verdadero evangelio es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo predica la fe. Lo que predica el verdadero evangelio predica la fe. El falso evangelio predica las obras. Como hablamos en los videos anteriores, que la parábola del tesoro escondido nos habla de que el hombre puede comprar por medio de obras, por medio de despojarse a sí mismo, puede comprar a Cristo y puede comprar su salvación y puede comprar el cielo por medio de las obras. Cuando la Biblia dice que la salvación es un regalo, es un don, es por gracia, y eso es lo que predicaba Pablo, y es lo que predica la verdadera iglesia. La gente busca a la iglesia, pero la gente tiene que buscar a Jesucristo, tiene que buscar a Dios. Y cuando escucha el verdadero evangelio, desciende el Espíritu Santo, sus pecados les son perdonados y desciende el Espíritu Santo sobre esa vida. Y esa vida es hecha hija de Dios o hijo de Dios. Entonces dice que Pablo predicaba la fe. Pablo predicaba la fe. Pablo predicaba un evangelio el evangelio es libertad y el evangelio diferente es esclavitud, porque los gálatas querían volver a los viejos rudimentos judaizantes, porque los falsos maestros, estos que enseñaban el evangelio diferente, decían que tenían que cumplir la ley de Moisés, además de creer en Cristo. Hay una similitud con lo que son la Iglesia Católica, la secta, sus hijas. Es un calco, es lo mismo, digamos, porque ellos dicen que tienen que creer en Cristo, pero además tienen que hacer ritos. Puede ser el bautismo, que el bautismo lava pecados, es la Eucaristía, que comiendo la hostia tiene vida eterna, que confesando los pecados Dios le perdona a través de un cura. Muchos ritos que tienen ellos que hacen como medios de salvación. Cuando la palabra del Señor dice que Pablo predicaba solamente la fe, sin ningún rito, sin ninguna ceremonia judaizante, sin ningún nada que un rudimento, como dice la palabra, que dejemos los rudimentos débiles y pobres de este mundo
para creer solamente en Jesucristo. Es así la salvación. La salvación es por fe, solo por fe. El evangelio diferente se opone tenazmente a la salvación por fe, porque ellos no creen en Jesucristo, no creen en su obra, ellos creen en su propia obra. Que ellos, como hablamos del tesoro escondido, pueden despojarse a sí mismos y pueden comprar el terreno y con el terreno el tesoro, que según ellos es Cristo, cuando es totalmente a la inversa, cuando es Cristo es el que nos encuentra, es Cristo es el que nos halla, porque el Señor vino a salvar, vino a buscar lo que se había perdido. En Lucas 19:10 dice claramente que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Pablo predicaba la fe. Ese es el evangelio verdadero, el evangelio de la fe, la salvación por fe. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. En Gálatas capítulo 2 versículo 4 dice: y esto a pesar de los falsos maestros introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Qué es lo que hace el evangelio diferente? Reduce a la persona a esclavitud, a ritos, a ceremonias. Su bandera es el bautismo, que dicen ellos que allí se inicia la vida cristiana, en el bautismo de las aguas. Es falso, obviamente, porque nosotros fuimos bautizados el día que creímos, fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte y resucitamos juntamente con Él. En el momento en el que creímos, tuvimos un bautismo espiritual, un bautismo porque Juan dijo: yo bautizo con agua, pero viene tras mí uno que es más poderoso que yo, al que no soy digno de llevar su calzado, y los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Señor nos va a bautizar en un espíritu, en el Espíritu Santo, que es espíritu purificador. Cuando habla de fuego, habla de pureza, de purificación. Entonces ese es el bautismo que nosotros tenemos, que es por fe. Y Cristo nos bautiza en el Espíritu Santo y quedamos totalmente limpios delante del Señor. Luego el bautismo en agua da testimonio de lo que ya ha pasado en el mundo espiritual, lo que ha pasado en nuestro corazón. Da testimonio, que hablábamos siempre, que es como la partida de nacimiento o los documentos de una persona. Cuando una persona nace, el mundo no la conoce, pero se hacen los documentos para dar testimonio de quiénes son sus padres, el nombre que tiene y quién es, cómo se identifica a través, legalmente, digamos. Por eso dice: y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre es el que le da legalidad y está legalizando de quién es hijo, pero la persona ya nació. Cuando al niño, al bebé, se le hacen los documentos, la partida de nacimiento, etc., el niño ya nació. Por más que no le hagan los documentos, la persona ya está viva, ya es un ser vivo, ya salió a luz, digamos, aunque estuvo 9 meses en el vientre de su madre. Ese día que salió a luz es el día que, bueno, se lo cuenta como que nació la persona. Así pasa en el mundo espiritual. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de agua y del Espíritu. Estaba hablando de un baño espiritual el Señor. Ahí cuando habla agua y espíritu se llama diadis, es una figura, es una conexión entre dos palabras que hacen a una sola figura. Cuando habla de agua y espíritu, habla de un espíritu que es limpiador, un bautismo espiritual. No está hablando del agua común, del agua, del H2O, el agua material, sino está hablando de un agua espiritual. Por eso le dijo: es necesario nacer de nuevo de agua y del Espíritu. No está hablando del agua natural, porque el agua natural no puede limpiar pecados. Como algo material va a poder limpiar algo espiritual, como el alma, ¿no? El agua es para el cuerpo y
el bautismo espiritual es para el alma. Por eso Juan el Bautista dijo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dando a entender que era un bautismo espiritual y un bautismo purificador. Entonces, podemos ver en Gálatas 2:4, y esto a pesar de los falsos maestros introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Nosotros en Cristo tenemos libertad, no estamos sujetos a ritos, no estamos sujetos a ceremonias. Tanto el bautismo como la cena del Señor son simbólicas. Nosotros somos salvos por fe, no por obras. El Señor nos salvó una vez y para siempre. Es como el hombre nace una vez y nace, no puede volver al vientre de su madre. Así es el nacimiento espiritual en Cristo, cuando nosotros creemos y creemos en el Dios verdadero, en el Evangelio verdadero, porque eso es lo importante. Por eso Satanás lucha tanto por enseñar un falso evangelio, porque las personas a creer en un falso evangelio no pueden recibir vida porque están creyendo en alguien que no tiene poder, que no existe, digamos, porque es un falso Dios el que predican. No les puede dar vida, como los profetas de Baal, que se sajaban, se lastimaban, pero no había ningún movimiento espiritual. Así sucede con los católicos, con la secta, con los mormones, testigos de Jehová. Ellos pueden clamar, pueden hacer sacrificios, pueden lastimarse, pueden caminar de rodillas, kilómetros y kilómetros, que no va a pasar absolutamente nada, porque están creyendo en vano, como dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Están creyendo en algo vano, en algo que no tiene poder, en algo muerto. Por eso los católicos no tienen vida y no tienen salvación, porque están creyendo en un Dios muerto, en un Dios que fue crucificado. Por eso tienen y no resucitado. Por eso tienen en sus templos tienen un Cristo crucificado, que representa toda su creencia, toda su fe depositan en algo muerto, en un Dios muerto. Nuestro Dios está vivo. Por eso dice, llegará el tiempo en los que le adoran a Dios, le adorarán en espíritu y en verdad. Vamos a leer el versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. En ningún momento Pablo se sometió a los rudimentos, a los pobres, débiles rudimentos de este mundo, para poder hacer la voluntad de Dios. Pablo era un hombre que dice que aventajaba aún a los fariseos. Él era mucho mejor que los fariseos, mucho mejor que cualquier fariseo. Él era el mejor, digamos. Él no le decía, pero realmente él era el mejor, el más ritualista, el más cumplidor. Él trataba de cumplir la ley. Obviamente que ningún hombre puede cumplir toda la ley, pero él era un hombre que se esforzaba y trataba de cumplir toda la ley. Cuando él conoció a Cristo, se dio cuenta que solo por fe podemos ser salvos, porque nadie puede cumplir la ley, nadie puede cumplir, nadie puede llegar a ese. Dice que aquel que quiera cumplir toda la ley debe vivir conforme a esa ley, y es algo totalmente imposible. Por eso Cristo sí la cumplió, porque Cristo es Dios. Cristo cumplió toda la ley, y nosotros, al creer en Jesucristo, ese andar, esa vida, se nos aplica a nosotros, se nos imputa a nosotros. Cuando nosotros creemos en Él, se nos imputa toda esa vida a nosotros, toda esa justicia, toda esa santidad se nos aplica a nosotros. Entonces el Padre nos acepta como sus hijos, porque ahora creímos y ahora le pertenecemos a Él, y toda esa justicia se nos aplica a nosotros. Por eso es por fe, por eso Pablo predicaba la fe en Jesucristo. Podemos ver en Hechos, capítulo 10, versículo 44, cómo el verdadero evangelio, cuando se predica, cae la vida, porque cuando se predica un falso evangelio, las personas pueden gritar, pueden patalear, pueden dar vuelta a carnero, pueden hacer lo que quieran, que no van a tener vida y no van a ser hijos de Dios, porque Dios no está
en ese lugar, no está con esa persona ni está con ese evangelio diferente. Cuando se predica un evangelio de obras, cuando se predica un evangelio de ese calibre, no está presente Dios, porque Dios es un Dios, el Dios de toda gracia, como dice la palabra. Vamos a leer 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando creemos, Dios perdona nuestros pecados y quedamos limpios delante del Señor. Cuando creemos en Jesucristo, no cuando creemos en la Iglesia Católica, no cuando creemos en los mormones, en los testigos de Jehová, en las sectas, en los unicitarios, en el falso evangelio, no. Cuando creemos en Jesucristo, solamente en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, sin ritos, sin ceremonias, sin cosas extrañas, sin un evangelio diferente. Por eso dice que todos los que en Él creyeren, ¿en quién? En Jesucristo, recibirán perdón de pecados, porque ese es el punto. Y vamos a hablar seguramente en el video que viene la estructura que tiene el verdadero evangelio y cómo el evangelio diferente se opone, transgiversa y tuerce toda la columna vertebral del evangelio verdadero. Entonces dice, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ese es el verdadero evangelio. Cuando se predica el verdadero evangelio y se cree en el verdadero evangelio, Dios perdona los pecados. Se cree y Dios perdona los pecados y desciende el Espíritu Santo sobre esa vida. El evangelio diferente se opone a las Escrituras, se opone a la fe y se opone al Espíritu Santo de Dios. Así que bueno, este video vamos a ver un poquito lo que es la estructura, la introducción de lo que es la estructura del verdadero evangelio. Lo vamos a hacer en el próximo video. Que Dios les bendiga a todos.